Ahí dentro de unos minutos le doy a aceptar a las demás personas. Vamos a trabajar en la segunda unidad algunas reglas de redondeo para poder pues aplicarlas en cualquier cálculo que hagamos. Varias operaciones que iba a explicar ahorita en la segunda unidad, tomé la decisión de dejarlas de lado porque es contenido que ustedes van a ver en matemáticas y en física. No es que no sea necesaria para química, claro que sí, pero me interesa más que podamos hacer las conversiones y también, pues, aplicar el redondeo a los resultados finales. Entonces, para trabajar las cantidades iguales. Entonces, a ver, leamos las reglas que usted ya copió la semana pasada. Dice, si el primer dígito que se va a eliminar es 4 o menos, entonces este y todos los siguientes simplemente se eliminan del número. Si el primer dígito que se va a eliminar es 5 o mayor, entonces el último dígito se conserva, el último de los que se conserva se va a aumentar en 1. Esas son las reglas que habíamos visto, pues ahorita las vamos ya a aplicar en un ejercicio. Entonces, recordando siempre que conmigo vamos a trabajar con 2 cifras decimales, o sea, después del punto, solo 2 cifras decimales. No como nos da la calculadora el resultado, ¿verdad? Que podemos tener 3 hasta 4 datos, no, solamente vamos a tratar de trabajar con 2. Entonces, vamos a aplicar estas reglas. Como esas ya las habían copiado, pues vamos directamente al ejemplo. Entonces, veamos acá. Van a redondear únicamente a 2 decimales, o sea, todo lo que está antes del punto decimal no lo tenemos que tocar, eso no lo vamos a modificar, vamos a trabajar únicamente a partir del punto decimal. Entonces veamos cómo quedaría esto, cómo quedaría la respuesta de esto. Como vamos a dejar 2 números acá después del punto decimal, quiere decir que el resto tendría que eliminarse. Entonces, observamos lo que hay allí. Nos queda un 34. El primero de los que se va a eliminar es el que queda después del que se va a quedar. Entonces, en este caso sería el 3. Según la regla, si es 4 o menor a 4, simplemente quitamos esos números. Entonces, el número nos quedaría como lo que está antes del punto decimal, el punto, y solo dejo el 42. Como este es 3, no aumenta el 2 en 1, o sea, no lo va a pasar a ser 3 también, entonces solamente lo eliminamos, se lo quitamos al número, y ahí lo dejamos. En el siguiente caso es 23 puntos y miren, tenemos 5 decimales. Entonces, solo queremos dejar 2. Tendríamos que quitar estos 3. Pero el primer número que se va a quitar es 6. Entonces, si este número es 6, ¿qué hago? ¿Solo elimino esto o el número que se queda se aumenta en 1? ¿Qué decía la regla? Aumenta. Aumenta en 1. Sí, ahí se aumenta. Muy bien. Ahí sí va a aumentar 3 puntos y nos quedaría en lugar de 54, este 4 le sumamos 1, nos queda como 55. Y estos 3 pues prácticamente los eliminamos. Entonces ya solo dejamos 2 decimales. Veamos el siguiente caso. Es 0 y tenemos otra vez 5 decimales y solo quiero dejar 2. Entonces estos 3 tendría que quitarlos. El primero que vamos a quitar es 4. ¿Qué dice la regla si es 4? ¿Dejamos el 6 igual o se aumenta en 1? Se deja igual. igual. Sí, se deja igual. Muy bien, lo vamos a dejar igual. Entonces acá, esto prácticamente solo se lo quitamos. Estos 3, porque queríamos solo 2 decimales. Como el primero en quitar es 4, pues el 6 se queda igual y ahí se quedó. Veamos el siguiente caso. Tenemos 4.322 puntos y miren todos los decimales que tenemos. Entonces, todo lo que está antes del punto decimal lo vamos a trabajar igual. Lo que está después, pues solo me interesa dejar 2, o sea que todo esto se tiene que quitar. Según la regla, ¿qué hacemos? Este 0 deja el 2 igual o hace que se convierta en 3. Lo deja igual. Deja igual. Lo deja igual, señor. ¿Lo aumentamos a 1, Miss? No, solo si este 0, que es el primero de todos los que se van a quitar,
fuera 5 o más. Pero como en este caso es 0, entonces lo deja solo dejamos el 12. No tenemos que aumentarle. Entonces veamos un último ejemplo para ver que también vamos. El 3203.6364 o 6364, pues esto hay que dejarlo solo como 2 decimales. Lo que está antes del punto, pues lo copiamos exactamente igual. Punto. Ahora, no quiero estos 4 decimales, solo quiero dejar 2. Entonces, ¿qué hago? Como el primero que voy a quitar es 6, o sea, el que está a la par del número 3 que sabemos que se va a quedar, entonces si este es 6, ¿lo aumenta en 1 o lo deja igual? Lo aumenta. Y aumenta. Lo aumenta, señor. Lo aumenta, ¿verdad? Entonces lo dejamos como 64 y ya podemos eliminar estos 2. Esto ya no aparece aquí a la par, ¿sí? Entonces, de esa manera es que se aplican las reglas de redondeo, las que vimos acá, que ahora sí ya lo podemos colocar todo junto. Entonces, las reglas de redondeo nos explican de qué manera tenemos que tomar esas cantidades. Por ejemplo, en nuestro caso, que solo queremos dejar 2 decimales, pues así lo vamos a trabajar. Acá es según el número de cifras significativas que le pidan, pero la regla es la misma. Si es 4 o menos, no aproxima al siguiente número, se queda igual. Si es 5 o mayor el que vamos a quitar, entonces sí hace que el que se queda se aumente en 1. Sí, eso es lo que vamos a aplicar. Para esta clase prácticamente lo vamos a aplicar siempre al resultado, por favor. Solo 2 cifras decimales, pero redondeados correctamente. Entonces veamos si comprendimos ahí la idea. Vamos a hacer un ejemplo por acá. Ejercicio. Van a redondear 2 decimales, pues las siguientes cantidades. Inciso A. Inciso B. Inciso C. Inciso D. Inciso E. Este va a ser el ejercicio entonces, por favor, para que lo puedan resolver a partir de ahorita. Entonces vamos a tener 3 minutos para hacerlo. Mi siempre se tiene que aproximar. Sí, esa es la idea, de que aproximen por favor a 2 decimales. O sea, ustedes deciden si se dejan solo como están o si le tienen que aumentar en 1 según las reglas. Mis, ¿qué cantidad? La última, no sé, no le entiendo bien. 0.009245. Ya, señor. Muy bien. Ya. A ver, démosle tiempo a los demás, que todos terminen. Quiero cambiarle de color a este, pero no me acuerdo cómo lo hacía. Aquí está. ¿Alguien más ya terminó? A ver, ¿cómo les quedó el primero? Ya, Miss. 4.26. 4.26. 4.26, perfecto, ¿verdad? Como teníamos que quitar el 9 y el 8, pero este es 9, entonces el 5 va a quedar aproximado a 6. Excelente. Y la siguiente es 8.45.4569, entonces queremos dejar solo los primeros 2. ¿Cómo les quedó?
8.46. 8.46. Muy bien, 8.46. Excelente. ¿En la siguiente? 0.23. 0.23. Correcto, ¿verdad? Como teníamos que quitar estos 3 y el 1 estaba antes del 3, pues no lo aproxima, se queda igual. Siguiente. 7.46. 46. 7.46, perfecto. ¿Va? El 8 lo tenemos que quitar, pero como es de mayor de 5, deja este aproximado a 6. Y la Cero. última, ¿cómo les quedó? 0.01. Muy bien, 0.01. Recordemos que el 9, pues todo esto se iba a quitar, el 9 es mayor que 5, entonces hace que 0 más 1 pues quede como 1, 0.01. Ahí estamos, muy bien, de esto trata este tema, realmente no es complicado, es solo de acordarse de esa pequeña regla y aplicarla. Entonces, ahí estamos, si pudimos hacer el ejercicio, por supuesto que vamos a poder hacer lo demás. Entonces, vamos a regresar vamos a cerrar esa parte y ahora sí nos vamos a ir a la presentación que es ya de la segunda unidad. Permítanme. Ahí estamos. Entonces, en la segunda unidad, como vamos a dejar de lado la serie de algunos cálculos por el tiempo y la vamos a retomar cuando ya esté explicando algún otro tema con operaciones numéricas, pues ahí vamos a retomar toda esta parte de las operaciones numéricas. Ahorita vamos a trabajar la introducción a la tabla periódica, entonces si tiene por favor su tabla ahí a la mano, pues sáquela. Si no tiene una tabla periódica, a partir de este momento pues sí la va a necesitar, entonces por favor atendamos a la instrucción que se dio desde enero de tener su tabla periódica. También existen algunas en digital, puede utilizarlas, si puede estar abriendo su dispositivo y viendo la tabla periódica en digital, pues puede usar esa opción también. Entonces, y si la va a imprimir en casa, solo asegúrese de que se vean hasta los números más pequeños, porque si no sirven. Entonces, por favor, que se vea bien hasta los números de masa y todo eso, ¿verdad? Del elemento. Bueno, entonces trabajemos con la tabla periódica. Este personaje que ustedes están viendo acá es Dmitri Mendeleev. Ahorita vamos a escuchar acerca de él, así que por favor que no se le olvide quién es este científico, este señor. ¿Sí? ¿Cómo se llama, Miss? Dmitri Mendeleev. Uy, ¿sabe cómo se escribe? Acá está enfrente, lo estás viendo en la presentación. Sí, es un nombre complicado, no es común en nuestros medios porque es un nombre ruso, entonces por ello los intentan extraño, ¿verdad? Pero sí es un nombre importante para esta unidad. Entonces veamos. Pasamos a la introducción a la tabla periódica. Pues este documento, esta herramienta que utilizamos siempre en la química, pues surgió de la necesidad de organizar y clasificar los elementos químicos, pues porque conforme iba pasando los años se iban descubriendo cada vez más elementos. Actualmente se conocen 118 elementos diferentes, pero bueno, en un momento llegaron a tener 50, 60 y no había ninguna forma de organizarlos, solo listados, ¿verdad? Entonces, hacia finales del siglo XIX, los científicos reconocieron ciertos elementos que tenían semejanzas y se comportaban de forma muy parecida. Entonces empezaron a ver que habían elementos que podían, ¿cómo se llama esto? Pasar la corriente eléctrica a través de ellos y habían otros que no dejaban pasar la electricidad, por ejemplo, que unos eran conductores y otros no, que algunos aislaban el calor y otros lo podían dejar pasar. Entonces vieron que tenían características parecidas. Y de esas semejanzas pues fueron surgiendo las ideas de organizar los elementos para su estudio. Pero eso pasó hasta 1872,
con un químico ruso llamado Dmitri Mendeleev. Aquí está el nombre, yo sé que suena extraño, pero como les digo, es de origen ruso. Entonces, Dmitri Mendeleev ordenó, miren, a ese año apenas habían 60, o sea, hace 2 siglos solo se conocían 60 elementos químicos. Y él los ordenó en grupos con propiedades similares y los colocó en orden de masa creciente, o sea, del más pequeñito al más grande. Solo eran 60, pero esa organización que él creó sentó las bases para lo que conocemos hoy en día, que ya son 118 elementos distintos, llamado tabla periódica. Entonces, ¿quién podríamos llamarlo como el inventor de la tabla periódica o el precursor de la tabla periódica? A Dmitri Mendeleev. Por favor, para que tomen ese dato. Muy bien, entonces lo importante sería el nombre de Dmitri Mendeleev y ese arreglo que conocemos como tabla periódica. Estamos hablando de 118 elementos diferentes, los que tenemos organizados en esta herramienta, ¿verdad? Entonces, ¿qué contiene la tabla periódica o qué vamos a encontrar en ella? Pues hay varias cosas de las que podemos hablar. Hay mucha información en ese pequeño trozo de papel, en esa estructura que hoy conocemos como tabla periódica. Muy bien, ¿ya tomaron el dato de Dmitri Mendeleev? Un minuto. Vale. Muy bien, me imagino que ya terminamos. Entonces, Dmitri Mendeleev es el encargado, fue quien organizó esos 60 elementos que había en ese entonces y les dio una estructura que pues hoy en día ya se completó con 118 o ya aumentó a 118 elementos distintos. Entonces a eso le conocemos como tabla periódica, lo que usted tiene que tener en casa para cada vez que veamos el curso de química, por favor. Entonces, esta es la estructura que vamos a ver como tabla periódica. Aquí está un poco simplificada, ¿verdad? Solamente tenemos el número atómico y el símbolo químico, pero aquí están los 118 elementos que conocemos hoy en día. Entonces, veamos qué información vamos a encontrar en la tabla periódica. No hay mucha información escrita, pero toda la voy a explicar, así que vaya tomando nota de lo más importante para no perderse ningún detalle. Veamos entonces. Las formas de clasificar los elementos en la tabla periódica son varias. Entonces vamos a comenzar por las líneas verticales. Hágame un favor, vea cuántas de estas líneas verticales puede contar en la tabla periódica y me dice el total. 18. Muy bien, vamos a encontrar 18 líneas verticales diferentes. Incluso si usted se da cuenta que están numeradas. Siempre comenzamos del lado izquierdo de la tabla hacia el lado derecho. Entonces, numeramos del 1 hasta el 18. Esa es una forma de contar los grupos de la tabla periódica. Cada línea vertical de la tabla le vamos a llamar grupo. Entonces, grupo o familia es lo mismo. Entonces, grupo o familia a las 18 líneas verticales o columnas verticales que vamos a encontrar en la tabla periódica.
Bueno, entonces aquí tenemos 18 grupos o columnas de la tabla periódica. Bueno, entonces 1, 2, 3, 18. Estas se van a clasificar en dos tipos de elementos, según los grupos o familias. Vamos a encontrar elementos representativos, o sea, que tienen nombres específicos, y elementos de transición. Entonces, veamos los primeros. Elementos representativos le vamos a llamar a los que inician acá. El grupo 1, o también a estos los vamos a encontrar con la letra A mayúscula. Grupo 1A es metales alcalinos. Estamos hablando acá de elementos representativos. El primer grupo. Quitamos al hidrógeno. El hidrógeno es harina de otro costal. Este está aquí pues por estética o por diferencia, pero este no pertenece a los metales alcalinos. Es a través del litio. Sería el litio, el sodio, el potasio, el rubidio, el cesio y el francio. Estos elementos son del grupo 1A, los metales alcalinos. Nos vamos un grupo a la derecha, o sea, acá sería el grupo número 2, o identificado con la letra A por ser representativo, tenemos al grupo 2A. Este van a ser los metales alcalinotérreos. Tenemos al berilio, al magnesio, al calcio, al estroncio, al bario y al radio. Tenemos estos elementos acá. Estos son el grupo 2A o alcalinotérreos. Nos saltamos toda esta parte que son los elementos de transición. Todos estos son metales. Estos no son representativos. O sea, no hay una gran diferenciación ahí. Entonces nos saltamos hasta el grupo número 13. Del 13 al 18 todos son representativos. Entonces a todos los vamos a encontrar también con la letra A. El grupo 3A, porque aquí se terminó 2A, pues nos saltamos a 3A hasta aquí. 3A, 4A, o si seguimos la numeración, pues 13 y 14. El grupo número 15 del total va a ser el grupo 5A de los representativos. El grupo 16 es el 6A de los representativos. El 17 es el grupo 7A de los representativos. Y el grupo número 18 de todos, ¿verdad? Es representativo y se identifica con 8A. Entonces, vamos a encontrar aquí, el grupo 3A es la familia del boro. ¿Cómo sé qué es boro? Pues búsquenlo en su tabla periódica y lo va a encontrar en este mismo punto y abajo de la letra B dice boro. Entonces usted puede buscar en la tabla periódica. El grupo representativo 4A, pues estamos hablando de la familia del carbono, el 5A la familia del nitrógeno, el 6A la familia del oxígeno y el 17 o el grupo 7A de los representativos es muy importante. Lo vamos a encontrar como uno de los grupos con más reacciones químicas de toda la tabla periódica. Y a este grupo sí tiene un nombre especial y se les llama halógenos. Halógenos, por favor, con H y tilde en la primera O. Halógenos. Es el grupo 7A y ahí encontramos al flúor, al cloro, al bromo y al yodo. Y si se dan cuenta, pues ahorita vamos a hablar de esto de los colores que están acá. Entonces, grupo 17 o grupo 7A es representativo y se les llama halógenos, a estos 4 principalmente. Si necesitan que repita algo, no, me dicen, por favor, así lo repito. En mí solo una pregunta. Ajá. Así como ahí donde aparece solo una línea en medio, ¿es porque esas casillas están vacías, o sea, no tienen algún elemento? ¿O por qué aparece así? Bien, lo único es que de estos últimos no se tiene la información completa y muchos de ellos son sintetizados en laboratorios. O sea, si ustedes miran su tabla periódica, si la tienen ahí a la mano, el 113 sí tiene un símbolo químico y tiene un nombre. Le faltan algunos otros datos, pero sí tiene esa información. En esta imagen no está, pero si usted busca en su tabla periódica, sí dice. Es un litrio, a la par el 114 es el flerobium, el 115 es el unumpentio,
Realmente nombrados como tal, no, ¿verdad? Son elementos que se han sintetizado, pero de los que no se tiene mucha información al respecto. O sea, no es que esté vacío, sí existen los 118 elementos, pero no tenemos todos los datos de ellos. Por ejemplo, el 117 es el tenecine, perdón, y el 118 es el oganesor. Bueno, oganesón. Por ejemplo, esos últimos en mi vida los he utilizado yo en una reacción química o he hablado de ellos en laboratorio. No, son ya elementos pues recién descubiertos, son de los que menos información tenemos. Y muchos de ellos pues tal vez existe una cantidad muy pequeña en la Tierra, ¿verdad? Entonces no son muy conocidos. Por eso no tenemos información, pero en las tablas más actualizadas sí ya encontramos ahí esos nombres. Muy bien, de nada. Entonces, esos como no participan en la clasificación que vamos a ver ahorita, pues les pusieron una raya ahí, pero sí existen hasta el 118. Bueno, y estábamos hablando de grupos o familias, ¿va? Las líneas verticales. Entonces, hablemos del grupo 18 o el grupo 8A, se llama gases nobles. Los gases nobles tienen la particularidad de que casi no reaccionan con ningún otro elemento. Entonces, pues como no se juntan con el resto, con la plebe, pues ahí están los gases nobles. Ahí vamos a encontrar al helio, neón, argón, criptón, xenón y radón. Entonces, estos son los gases nobles. El 118 no es un gas noble porque apenas si tenemos información de él. Entonces, ese pues no entra en esa clasificación. Esos serían los grupos o familias de la tabla periódica. Los representativos con la letra A, de 1A hasta el 8A, pero nos saltamos todos estos de acá. ¿Qué ocurre con estos que nos saltamos aquí? Pues se les va a llamar elementos de transición y se les representa con la letra B. Entonces aquí usted está viendo al 3B. ¿Por qué no 1B? Pues porque comenzó después del grupo 2, ¿va? Entonces 3B, 4B, 5B, 6B, 7B, 8B. Y aquí pues hay un salto acá, que esto se le llama a los 3 8B, porque comparten algunas características. Más adelante vamos a hablar de esto. Y bueno, 1B y 2B, así los vamos a llamar acá. Entonces, esto serían todos los grupos de elementos de transición. Y todos son del mismo tipo. Si se dan cuenta, todos son de color azul. Entonces tienen características muy similares, muy comunes, por eso pues no pertenecen a los representativos. Luego, esa es la forma de ver la tabla de manera vertical. A ver, si les digo que me busquen al elemento, a ver, agarre su tabla periódica si la tiene por ahí a la mano, busque al elemento níquel. Y me dice si es de transición o si es representativo. De transición. Muy bien, lo vamos a encontrar acá y es un elemento de transición. Está dentro de este grupo. Ahora, si usted busca busquemos al potasio. ¿En qué grupo lo vamos a encontrar? Representativo. Representativo. Sí es representativo, pero ¿en qué grupo está? 6A. Elemento de transición. No, el potasio. Alcalino. Ah, sí, no están viendo que está aquí en esta columna número 1. Ustedes es grupo 1, 1A o metal alcalino. Aquí está dentro del primer grupo. De manera vertical es que vemos eso. Entonces, desde litio hasta francio, aquí todos estos son el grupo 1. Eso lo vamos a ver de manera vertical. Cuando hablamos de grupos, pues vamos vertical. De esta forma. Vale. Ahora veamos la clasificación horizontal. O sea, la tabla quedó tan bien organizada que tiene características de forma vertical
y tiene características si la vemos de forma horizontal, o sea, así acostadita, en líneas, en filas, acostadas. Entonces estamos hablando de una clasificación que quedó casi perfecta en esos dos puntos de vista. Entonces tenemos la clasificación horizontal, tenemos los números de período. Se le va a llamar período a cada línea horizontal. Por ejemplo, el período 1 solo tiene al hidrógeno y al helio por acá. Solo esos dos forman el período 1 de manera horizontal. El período 2, ahí ya encontramos más elementos. Tenemos al litio y al berilio y todo este espacio donde no hay, pero continúa aquí con el boro, el carbono, el nitrógeno, oxígeno, flúor y neón. El grupo 3, el período 3, ahí ya tenemos al sodio, magnesio, aluminio, silicio, fósforo, azufre, cloro y argoma. Entonces vamos de manera horizontal cuando hablamos de períodos. El periodo 4 serían todos estos, el periodo 5 todos estos, el periodo 6 todos estos otros y el periodo 7 todos estos. Ahora, ¿qué pasa con estos dos grupos que están por aquí solitos aquí afuera? No los vamos a nombrar como periodo 8 y 9. Eso no se puede hacer porque estas dos hileras de elementos tendrían que ir aquí metidos. Si se da cuenta, acá el lantano termina con el 50, es el número 57, pero a la par es el 52. Entonces, ¿qué pasó aquí? El 72, perdón. Aquí del 57 sigue este que está acá, del 58 al 71. Estos tendrían que ir aquí metidos, pero imagínense cómo quedaría esa tabla si estos últimos dos periodos tuvieran que ser el doble de largos. No podría caber en una sola hoja, ¿verdad? Entonces, para comodidad, para orden y para que se viera bien la tabla, pues los acomodaron aquí abajo. Aparte de, tienen características específicas. A este sería parte del periodo 6, esta primera línea, son los lantánidos, porque vienen del lantano, o salen de aquí después del lantano. A los del periodo 7, que sería esta última línea, tenemos que agregarles todos estos de aquí abajo, del 90 al 103. Esto se les llama actínidos, porque vienen del actinio, que es el 89. Entonces seguiría 89, 90, hasta 103 y ya luego seguiría el 104. O sea que estos dos periodos tendrían que ser muy largos. Entonces, estos forman parte del periodo 6 y del periodo 7. O sea que la tabla periódica solo tiene 7 periodos, solo 7. Estos ya no se cuentan como 8 y 9 porque pertenecen al 6 y al 7. ¿Se entiende esta parte? Sí, señor. O sea que entonces vertical van a ser por Como grupos. ¿Cómo? A ver. Reprise, dijo. Miren, pues, vertical son estas líneas, ¿verdad? De arriba hacia abajo. Tenemos 18 grupos, líneas verticales. Horizontal es de izquierda a derecha y tenemos solo 7 grupos, ¿sí? 7 periodos, perdón, sigo diciendo grupos. Son 7 periodos, o sea, 7 líneas de izquierda a derecha. Estos no cuentan porque estos primeros de arriba van en el periodo 6, por ahí tendrían que estar metidos, y estos de aquí abajito, pues tendrían que estar metidos en el periodo 7. Hasta por eso se le ponen una marca, como quien dice, de aquí salió, estos que están aquí, ¿sí? Entonces, solo hay 7 periodos, 7 líneas horizontales en la tabla periódica. ¿Ahora se entiende mejor? Me hizo una pregunta. Sí, Ajá. Entonces, esos quedan la mitad en transición y la mitad en representativos o cómo. Ah, no. Estos siguen siendo elementos de transición, solo que estos son de transición externa. O sea, los sacamos porque estos tienen características un poquito diferentes. A estos se les llama tierras raras. O sea, ni siquiera son tan de transición. O sea, los elementos de transición son estos que están viendo aquí. No se guíen por el color.
El color es para otra clasificación. Estos son los de transición del periodo, del grupo 3B a este 2B, o sea, del 3 al 12. Estos son de transición. Estos de acá serían transición externa o tierras raras. O sea, esto es otro tipo. Por algo están aquí afuera también. Entonces, no. Los representativos son estas columnas, pero solo los que están aquí en este bloque, ¿sí? Entonces, por eso también están afuera. O sea, no es tanto solo por la estética, sino que tienen características distintas. Para irnos ayudando a comprender, ahora sí veamos los colores. O sea, la tabla periódica no crean que es solo algo que usted compra en la librería, ya estuvo, es como un cuaderno más, no tiene mucha información, es una herramienta para el químico. Entonces veamos. Aquí donde estamos hablando ya de colores, todos los elementos de color azul que están viendo, o sea, los metales alcalinos, los alcalinoterrios, los metales de transición, los metales que están aquí afuera, las tierras raras, pues todos estos son metales en sí, son elementos de carácter metálico que pueden, pues, son buenos conductores de la electricidad, conductores del calor, son maleables, algunos son brillantes, imagínense, hay un aro cromado, pues con cromo se ve pero precioso, así bien lustrado, o sea, son brillantes. El hierro también, todos estos metales, pues tienen esas características en común. Los que ven aquí de color verde, si usted busca en su tabla periódica, se distingue bien esa como escalerita que encontramos allí. Esos que están de color verde son metaloides. No son metales, pero tampoco son no metales, son algo intermedio. Pueden actuar como metales o como no metales, o sea, podemos hacer que estos de verde se vuelvan impermeabilizadores, o sea, que no dejen pasar la corriente eléctrica, o los podemos volver conductores, o sea, se pueden moldear a eso, o sea, son intermedios, ni tan metales ni tan no metales. Estos son metaloides. Anote el otro nombre, por favor. Se llaman metaloides o anfóteros. Metaloides o anfóteros, por favor, estos dos de la línea verde, el boro, el silicio, el germanio, el astato, vamos a ver si es astato, es que no me recuerdo, arsénico es la cosa, el antimonio, vamos a ver qué es, telurio, el polonio, y astato es AT, perdón, estaba confundiendo aquí estos dos. Este es el astato. O sea, estos son los metaloides o anfóteros. O sea, están en esa línea como entre ser metales y no ser metales. Miss, ¿los azules cómo se llamaban? Disculpe. Metales. Son metales. Todos los de azul son metales. Obviamente, pero en la tabla periódica no los va a ver de color azul, sino que los va a ver según la posición en la que están. Cuidado con eso porque no, las tablas no vienen pintadas así. Bueno, no todas. Veamos entonces acá los de color amarillo, incluyendo al hidrógeno que anda por aquí perdido, pues todos esos son no metales. Los no metales son lo opuesto a los metales, o sea que los no metales no dejan pasar la electricidad, no son conductores de la electricidad, ni son conductores del calor, tampoco son brillantes, no son moldeables, o sea, son totalmente diferentes. Entonces, todos los que están arriba de esta como línea en zigzag son no metales. Y el único que anda perdidito por acá es el hidrógeno, pero también pertenece a los no metales. Eso sería pues una clasificación bastante general de todo lo que se puede decir de la tabla periódica. Les veamos, preguntas, algo que no haya quedado claro. Señor, y así como el grupo 13, el 14, el 15 y el 16 tienen un nombre en específico. Estos de acá, sí, pero para fines prácticos los estamos viendo solo como familia del boro, familia del carbono, pero sí tienen un nombre específico. Ahorita vamos a ver. Bueno.
La verdad, más prácticamente como familia del boro nada más. Vamos a ver. No, solo como familia del boro. O sea, más es por características que tienen. Las vamos a ver cuando veamos lo que es valencia. El número de valencia, bueno, eso ya es un término viejo. El número de oxidación, ahí es donde vemos que son representativos porque manejan la misma numeración de oxidación. La familia del carbono, pues yo siempre le he llamado familia de carbono, pero también se pueden llamar carbonoideos. Carbonoideos. Entonces también podemos llamarlos, o sea, si tienen un nombre especial, algunas, no todas, pero las podemos llamar simplemente familia del boro, familia del carbono, familia del nitrógeno, del oxígeno. A esto sí, halógenos, por favor, y a los últimos gases nobles. Vamos a ver, esta es la tabla periódica de los elementos, ¿verdad? Por favor, intentar tener una de estas, puede ser en digital o puede ser que usted la consiga, ¿verdad? Sargent Welch es una marca pues que es aprobada por la UPAC, entonces pues es más confiable. Entonces, hagan la manera. Esta es la viejita, ¿verdad? La de color blanco. Hay otras que ya vienen coloreadas y nos ayudan a identificar. Por ejemplo, aquí puedo decir los lantánidos, actínidos, que son tierras raras. Todos los que están abajo de esta diagonal, de aquí para la izquierda, son metales, excepto el hidrógeno. Todos los que están arriba de esta línea, pues ya son no metales. Podemos clasificarlos así. Grupo 1 hasta el 18, y acá está lo que les digo, la letra B, para los que son, ¿cómo se llama? Bueno, aquí algunas van a variar. Pero tenemos entonces elementos de transición interna, representativos y representativos. ¿Qué vamos a encontrar en la tabla periódica? Pues vamos a encontrar toda esta información y cuando dice leyenda de la tabla periódica, pues no se refiere a que le vaya a contar una historia, no, sino que nos va a enseñar qué información encontramos en cada cuadrito de la tabla periódica. O sea, son 118 cuadritos, al menos en la parte frontal. Ni siquiera hemos ido a ver la parte de atrás de la tabla, que si usted voltea su tabla periódica, tiene un montón de datos también. Entonces, estamos hablando de la parte frontal, la parte de adelante. Cada cuadrito va a tener un número atómico, o sea, el número que le corresponde a ese elemento. También ese número representa también la información, por ejemplo, la cantidad de protones y electrones que tiene ese elemento, entonces es importante. Otra cosa que va a resaltar es el símbolo del elemento, ¿verdad? Un par de letras, la primera mayúscula y la otra minúscula, o solo una letra, que representan al nombre del elemento. No siempre corresponde. Por ejemplo, si usted busca el elemento número 79, a ver, me dice cuál es el nombre y cuál es el símbolo químico. Oro y AU. Muy bien, entonces el símbolo químico es AU y el elemento se llama oro. Entonces, si se da cuenta, el símbolo no salió del nombre, al menos no en español. En español, pues es oro. En latín o griego, no recuerdo ahorita bien cuál de esos dos idiomas era, es aurus. Y por eso se llama, su símbolo es AU, porque su nombre proviene de otro idioma. Entonces, el símbolo químico no siempre va a ser la abreviatura del nombre, pero sí representa al elemento. Bueno, y encontramos otros términos como el peso atómico, esta cantidad es gramos por mol de sustancia, eso pues lo vamos a hablar más adelante, todavía no, pero al menos vaya conociendo que está todo ese montón de números que tiene la tabla periódica. Los números de oxidación, esto es importante, estos números de oxidación que a veces tienen el símbolo de positivo y negativo, o algunos solo positivo, otros solo negativo, pues depende de si va a ganar o perder electrones. Eso ya lo vamos a hablar más adelante. De este lado encontramos otros términos, como el punto de ebullición, el punto de fusión y la densidad, pero eso, bueno, sí sirve, pero al menos ahorita nosotros todavía no lo vamos a ver. Entonces ahorita es solo para que vaya conociendo qué va a encontrar en la tabla periódica. Entonces, viendo esta guía para entender lo que hay en cada cuadrito de la tabla periódica, dígame cómo se llama el elemento
que tiene el número atómico 83. Búsquelo y me dice. Bismuto. Muy bien, el bismuto. Y usted lo puede encontrar con el símbolo, una B mayúscula y una I minúscula. Bismuto, excelente. Por número es un poco más fácil de buscar. Ahora encuentre al elemento químico que tiene el símbolo OS. Osmio. Muy bien, Osmio. está en el número 76. Osmio, y es parte de los de transición interna. Excelente. Veamos uno más difícil. No, a ver, ¿cómo se llama el elemento número 51? Antimonio. Antimonio. Muy bien, antimonio. Entonces, se da cuenta que nos puede servir para identificar los elementos en la tabla, pues ya sea el número atómico o el símbolo, porque estar leyendo cada nombre en chiquitito a veces es un poco complicado, pero podemos buscar según símbolo y número atómico. Entonces, toda esta información vamos a encontrar en cada cuadrito de la tabla periódica. No necesita copiarlo. Si usted revisa en una de las esquinas de su tabla, está este cuadrito. Tendría que estar. Bueno, recapitulando para que ya quedemos más claros. Aquí tal vez se entiende mejor. Grupos son las líneas verticales y periodos las líneas horizontales. Entonces, para que terminemos ya de identificarlos. Grupos verticales, periodos horizontales. Bueno. Esto nos va a ayudar pues también a ir repasando, ¿verdad? Aquí tenemos otro esquema importante donde podemos identificar según tipo de elemento, ¿verdad? Metales alcalinos, Siria. ¿Eso lo tenemos que copiar? Miren, les sirve para comprender. Realmente tendrían que, lo pueden ver en su tabla periódica, pero yo les recomendaría que sí deberían de tenerlos, ¿verdad? Pero ustedes deciden si copian o no, ¿verdad? Si se le quedó solo con escuchar, excelente. Si no, mejor haga su esquema. Si se dan cuenta, es lo mismo que vimos en aquel esquema donde me tardé un montón. Pues bueno, ahí tenemos también los elementos representativos, los alcalinos, alcalinoterrios, los de nombres no comunes, de la familia del boro, la del carbono, la del nitrógeno y la del oxígeno, los halógenos y los gases nobles. Y todos los que quedan aquí intermedios, que van a ser elementos de transición. Entonces, esto es solo para recordar y ya identificarlos mejor según posición. Bueno, toda esta información, ya voy a regresar a esto, nos va a servir para el tema al que vamos a entrar, que va a ser las propiedades periódicas, o sea, las propiedades que tienen que ver según la posición del elemento en la tabla periódica. Entonces, aquí vamos a dejar el contenido, esto ya queda para después de nuestro descanso, entonces aquí detenemos el video. De una vez, feliz descanso a todos.